Desde Filadelfia creemos en las mujeres como fuerza de desarrollo. Bienvenida a Voz Colectiva, una sala de redacción que discute la condición y los problemas de ser mujer, inmigrante y latina en el país del norte. Muchas preguntas, respuestas colectivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a este espacio. Bueno, de todos modos, hoy vamos a dar por inicio el programa, ya saben, es bien importante todos los que tratamos este día, este tema. Ay, qué nerviosa estoy, Dios mío. Bueno, tenemos como invitada a Astrid Escobedo. Ella es de Guatemala, ella es abogada en derechos humanos con más de 24 años de experiencia en la promoción de la justicia social y del acceso a la justicia, ¿sí? Bueno, para comunidades marginadas. También les voy a mencionar algo también muy importante. Contamos con la presencia de Ramona ya como miembro de Voz Colectiva. Entonces, bienvenidas a las dos. Y pues empezamos con Astrid Escobedo. Acá ella nos ha brindado servicios directos a comunidades inmigrantes y ha promovido la organización laboral y una defensa cultural en Unite Here local, ¿yes? En el 274. Ok. Es tesorera de Agora Co. LLC, enfocada en la diáspora guatemalteca y actualmente cursa el programa Vista sobre Inmigración y Advocacy en la Universidad de Villanova, además de desempeñarse como perita experta en casos de inmigración. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti es un honor, de verdad. Normalmente siempre hemos tenido unas invitadas de lujo que nos llenan y nos enriquecen con grandes aportaciones para que la mujer, como es un tema de violencia doméstica, siempre tratamos de apoyar, darles más información y educarlas. ¿Para qué? Para que en un momento dado siempre estemos apoyándolas, ayudándolas, porque a veces son las mujeres más vulnerables las que no tienen la información. Bueno, hay una pregunta que tenemos, empezando con la ronda de preguntas. ¿Qué fue lo que originalmente la motivó a dedicarse a la defensa de los derechos humanos y a la justicia social? Yo creo que es mi niñez. Yo soy el resultado de la influencia familiar y de lo que me dijeron y me educaron en el colegio y de la realidad social que estaba en Guatemala en los años 80. En pleno conflicto armado guatemalteco, yo recuerdo muy claramente el primer viaje que cuando pude ir a visitar el pueblo donde mi papá creció y vivía mi abuelo, el paisaje era terrible. No habían puentes porque los habían dinamitado. Entonces eran puentes colgantes que si uno miraba al horizonte creía que el autobús se iba a ir en el río porque no se veía el puente y el puente iba para abajo. Y al mismo tiempo se veía al lado de la carretera casas quemadas, ranchos quemados. Y yo siempre preguntaba, y mi papá nunca fue de los padres sobreprotectores que porque uno es niño no le va a contar la verdad. Al contrario, mi papá nos concientizaba mucho de la realidad nacional. Y en el colegio donde yo estudié, que era también de monjas, pues las madres trabajaban mucho y se identificaban para proteger a la gente. Entonces, yo creo que esa fue la combinación dinámica y perfecta para dedicarme a los derechos humanos. Ay, qué interesante. Y siempre es importante, ¿verdad?, que desde pequeños también sepamos el contexto de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Que no lo ignoremos. Eso es bien cierto. También quería preguntar, ya que ahorita, y gracias por compartir, ¿verdad?, su experiencia y su historia. También quería preguntarle cómo ha evolucionado su enfoque de trabajo que tenía a inicios de Guatemala y hasta su labor actual aquí en Estados Unidos. Bueno, tal vez ha evolucionado en los temas que he tratado. Bueno, ¿qué temas? Bueno, entonces imagínate, como abogada recién graduada, mi primer tema fue liberar un par de delfines que estaban cautivos en Guatemala. ¿De verdad? Sí, esos fueron mis primeros, uno de los primeros clientes. Los delfines cautivos que se liberaron y se incorporaron en el mar, en el océano Atlántico, pero luego la vida me llevó
el tener el contacto desde víctimas del conflicto armado guatemalteco, presentando los casos de violaciones a los derechos humanos ante el sistema interamericano, hasta el derecho a la alimentación, que en nuestros países, sí, Guatemala es una vergüenza que todavía tiene unos altos índices de desnutrición. Entonces me interesé mucho por estos temas que nadie quería tratar, porque hablamos, por ejemplo, no es que sean menos importantes, hablamos de un homicidio, de un asesinato, y la gente se asusta, pero si hablamos de una muerte por desnutrición, casi nadie dice nada. Claro, es cierto. Queda silencio. Entonces yo estuve enfocada por unos años trabajando lo que en teoría se llaman derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pero realmente estaba trabajando con pueblos indígenas, con comunidades rurales, tratando de empoderarlos, porque aquí el tema era cómo buscar por medio de la justicia que se respete el derecho a la alimentación, por ejemplo. No solo el acceso, sino también qué pasa cuando no hay acceso a la alimentación. La vida me llevó por estos caminos y por 10 años tuve que dejar eso porque estuve trabajando casos de corrupción, principalmente crimen organizado y corrupción, que al final, ¿cuál es el origen de nuestra pobreza en nuestros países? Es la mala distribución de la riqueza. ¿Y cuál es esa mala distribución? La corrupción, claro, entre algunas. Entonces, muchos años de corrupción, y por mi trabajo en la corrupción, pues evidentemente tuve que dejar Guatemala y me tuve que exiliar. Entonces llegué a Estados Unidos. Bueno, ¿y ahora aquí qué pasa? Como todos ustedes saben, no importa la carrera que tengamos en nuestros países, insertarnos en Estados Unidos es complicado. Convalidar en el proceso de volverme abogada en Estados Unidos pero mientras tanto algo hay que hacer. Claro. Y no se puede uno quedar con las manos atadas y viendo qué pasa. Entonces, evidentemente, pues mi vocación es el trabajo con los más vulnerables, y lo encontré trabajando primero en servicios sociales, ayudando a servicios sociales, comunidad migrante, primero en Norristown y después en Upper Darby. Y pues la vida me empezó a llevar. Conocí un abogado de inmigración que me dijo: con tu conocimiento, con tu expertise, tú serías fantástica para trabajar los reportes de situación de país para los casos de asilo. Y entonces ahí se me abrió como un nuevo panorama. Un nuevo panorama, porque claro, es algo de lo que yo estoy empapada, de lo que he trabajado, porque no solo trabajé con Guatemala, sino que he trabajado con países de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces dije, aquí es cierto, puedo hacer algo. Tengo 2 años de estar trabajando eso, y en el último año la verdad que la demanda de trabajo es muy alta, mucho servicio pro bono, porque sabemos que las personas paisanos, ya sea guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, pues no tienen para pagar un abogado, claro, más si están detenidos, entonces menos para pagar un expertaje. Entonces ahorita podemos decir que el 50% de mi tiempo está dedicado a trabajar los expertajes para los casos de asilo, y el otro 50% pues hacemos desde seguir el programa para defensa de inmigrantes en corte con la Universidad de Villanova, y también pues trabajando notariado y asesoría en general a migrantes, porque también por el contexto que se vio en mi país, somos más de 50 abogados y abogadas, investigadores criminales exiliados en Estados Unidos. Wow. Alrededor de Estados Unidos, guatemaltecos. Entonces, todos con un conocimiento parecido. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Primero, porque como todas sabemos, ¿verdad? Ese duelo de no poder ejercer nuestra profesión es una parte. Entonces también como parte de resiliencia para nosotros, pero también de estar trabajando con la comunidad, y sobre todo cuando se tiene el prestigio, porque les guste o no a muchas personas, pues tenemos el prestigio de haber combatido la corrupción en Guatemala. Entonces, generar esa confianza para trabajar, empezando con la diáspora guatemalteca, en las necesidades que tienen para integrarse en este país, ¿verdad? Sí, exacto.
Muy importante todo lo que nos está compartiendo, ¿verdad? Así que a veces desconocemos todo este proceso y ya que ella tiene y es experta en eso, que por eso es que la escogimos para el programa el día de hoy, para que hablara sobre todos estos temas y cómo ha evolucionado y cómo pues también como mujer, vea, ha podido salir adelante también. Así que, gracias. Una preguntita. Actualmente, ¿con qué comunidades estás trabajando? Principalmente la diáspora guatemalteca, pero en realidad al momento de ayudar en los temas de asilo, para la fidelidad del asilo, trabajo con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia. Wow. ¿Y todo esto es pro bono? Algunos son pro bono, algunos no, es dependiendo de la situación. La mayoría, tengo más de 30 casos, de los 30 podemos decir que las 2/3 partes han sido pro bono. Sí. Okay. Muchas personas a veces no saben qué es pro bono o qué es buscar o conseguir una persona que los pueda ayudar con este término, ¿no? Porque a veces podemos decir, pues es pro bono, pero hay quienes no saben qué es pro bono. ¿Podrías explicar para el pro bono es que no se cobran los servicios profesionales por razones de que el cliente no puede pagar. Pues entonces pues se hace como una evaluación de ingresos de la persona, cuánto gana la persona. ¿Un estudio socioeconómico? En mi caso, como yo no soy la que tiene el contacto directo con la persona, sino que son sus abogados, entonces los abogados son muy claros cuando su cliente no puede pagar. Claro. Dicen, porque hay muchos de los abogados que también están trabajando pro bono. Sí. Entonces, si yo estoy trabajando pro bono, el cliente está detenido. Obviamente, pues hacemos equipo y trabajamos juntos y ayudamos. ¿Y qué porcentaje hay más, hombres o mujeres? En los casos de asilo hay de todo. Ahorita yo no puedo decir hay más hombres o hay, porque completas que están hay. Yo en este momento he tenido no casos de familias completas, pero sí de padres solteros, o sea, la madre con hijos o padre con hijos. En el caso cuando son detenidos, he tenido en temas de detención mayoritariamente hombres. Okay. Pero en el tema de los casos de mujeres, la mayoría de los casos están relacionados con violencia. ¿Qué tipo de violencia? Ahí es el tema que queríamos tocar. Ya sea violencia, que es la otra gran diferencia, que lo que se trabaja acá y lo que se trabaja en América Latina, de México para abajo. Porque acá es violencia doméstica, no importa si es el esposo que le está pegando. En Latinoamérica es violencia contra la mujer cuando cuando se es víctima de la pareja, y violencia intrafamiliar cuando es otro miembro, cuando son los padres, los tíos, los abuelos, los hijos. Esto ya es violencia doméstica, ¿verdad? Pero que es también algo que a veces cuesta adaptarse, y yo lo entiendo porque también tiene que ver con todo el tema de los derechos humanos y que Estados Unidos no es parte de los convenios internacionales en derechos humanos. Es verdad. Y aunque muchas cosas en la ley son fuertes, porque yo no voy a decir que no, principalmente en el tema de violencia doméstica acá, y la ley es bastante buena y las autoridades mayormente responden muy bien a estas llamadas. En nuestros países todavía es un largo camino, pero yo creo que sí es importante hacer esta distinción. Porque no se puede tratar igual cuando es la pareja la que está atentando contra la mujer a cuando es el hijo. O cuando es el padre contra el hijo, que igual va a ser violencia doméstica, que no es lo mismo que cuando se atenta contra la pareja, ¿verdad? Claro. Entonces esas dimensiones no se hacen, pero de todos modos el sistema no es malo. Sí, claro. Me gustaría preguntarte también, Astrid, en los casos que has trabajado, ¿cuáles son los que tú entiendes que más se repiten? Y más hablándose como entramos al tema de la violencia intrafamiliar o doméstica. En los casos de asilo es principalmente las mujeres han huido de la violencia de la pareja. A veces es como va escalando. El primero y el más cercano y el más frecuente va a ser la violencia de la pareja. Pero, por ejemplo, hay en otros casos
un caso en que muere en un accidente el esposo, ella empieza a exigir justicia en un municipio lejano donde el crimen organizado principalmente es el que controla y también hay una empresa transnacional trabajando ahí. El accidente se da por el camión de la empresa transnacional. Ella pide justicia y en lugar de que se investigue el caso, el Ministerio Público cierra el caso, cierra la investigación y empieza a recibir amenazas de la empresa. Como decimos, carpetazo. Sí. Dan el carpetazo, pero no solo el carpetazo, sino que la empiezan a amenazar. Claro. Y entonces no tiene otra alternativa más que huir. Emigrar, por ejemplo, podemos decir que ahí está fallando el sistema. Es que no es, lo que tenemos que dimensionar es lo riesgoso que están nuestros países, de México para abajo, Sí. sobre todo cómo el crimen organizado también está manejando las comunidades. Porque, por ejemplo, cuando estaba yo trabajando en servicios sociales, los casos que yo escuché de mujeres, madres solteras, o de hijos adolescentes, que tuvieron que salir corriendo de su casa en la noche, en la nocturnidad, porque el crimen organizado quería reclutar a sus hijos. Ese es otro tipo de violencia. ¿Por qué ellas? Porque saben que son madres solteras, cabezas de familia, entonces quieren tomar a los hijos y los hijos no quieren eso. Y si no se unen al crimen organizado, los matan. Es una presión social, ¿no? Es una presión y el poder terrible que tienen, porque aquí lo que se denota también es la inefectividad de los estados, ¿verdad? O sea, la gente no está migrando porque quiere migrar. Es porque no tiene otra alternativa. Sí, es cierto. Tiene la necesidad de salir del país, ¿verdad? Muy cierto. ¿Tú querías preguntar algo también? Sí, era lo de la pregunta de dónde está fallando el sistema, pero ya me la aclaró. Claro. Normalmente nosotros siempre decimos, pero es el gobierno, pero es las dependencias. Ándale, pero aquí por lo menos tú haces una llamada, responden, y si hay que agarrar al que te está maltratando, lo agarran de una vez o lo citan o algo, pero tú ves el movimiento. Pero eso también depende de la ciudad en que se esté. Porque, por ejemplo, la respuesta para cualquier caso de no digamos doméstica, tengo un grupo de jóvenes que vinieron a quebrarme las ventanas, por ejemplo. No es la misma respuesta que se da en la ciudad de Filadelfia que la que se da, por ejemplo, en Upper Darby. Sí. Upper Darby es diferente. Sí, depende. ¿Y cuál es la característica de Upper Darby? Okay. Son más de 100 idiomas diferentes los que se hablan en Upper Darby. Comunidad migrante. Wow, es verdad. Sí. Entonces, ahí la respuesta de la policía no es tan rápida. Como puede ser acá. Es que es el idioma y aparte es el dialecto, ¿no? Porque yo conozco comunidades en Norristown donde hay una comunidad guatemalteca con dialectos. Entonces, sí he conocido familias enteras y que normalmente luego no hablan español. O sea, me ha tocado que es un dialecto y yo dije, ¿qué dialecto es? Por favor, díganme en qué estamos hablando. Creo que es el mam. Ajá. Es que es la otra particularidad de nuestras comunidades latinoamericanas, los idiomas de los pueblos indígenas. Claro. Entonces, por ejemplo, este es el idioma mam en Norristown. Por ejemplo, en Westchester está una comunidad quechí. Ajá, sí, es cierto. ¿Y cuál es el problema? Porque muchos de ellos aprenden a hablar inglés. Rapidísimo. Muy bien, porque, pero, por ejemplo, cuando van a los consulados, no hablan español. Entonces, es el otro problema con el cónsul, porque a veces ni siquiera han aprendido a hablar inglés, solo están acá, trabajan, pero solo hablan su idioma indígena. Y entonces, es bueno, imagínense, si es el obstáculo, es el reto de los consulados, ¿cuál va a ser el reto de las autoridades? Incluso les cuesta difícil para comunicarse. En español. Encontrar un intérprete, por ejemplo, tal vez podríamos encontrar un intérprete de quechí a español,
pero de que chía inglés a veces es complicado encontrar. Todavía, en unos años no dudo que lo vamos a encontrar, pero por el momento todavía es uno de los grandes desafíos. Claro, eso es muy cierto. Entonces, ahorita que tú estás en la zona de Upper Darby, ¿verdad? Ahorita estoy en todo. ¡A todos lados! ¡Oh, qué padre! ¿Y cómo ves las denuncias hacia la violencia doméstica en donde tú te has estado moviendo? La gente más bien dicho, las mujeres, ¿tú las ves que sí Hacen denuncias o al menos O tienen miedo también, tienen miedo. hablan O sea, dar el paso para la denuncia no es fácil. Claro. ¿Por qué? Primero va a depender del estatus. Y principalmente en este momento. Sí. Me van a deportar porque voy a presentar la denuncia. Segundo, el estatus de la pareja, porque a veces, aunque las están tratando mal y no quieren que los deporten porque saben que también son la fuente De ingresos. de ingreso para la familia. Si superamos esos dos, si alguien denuncia porque no le queda más remedio, entonces viene el tercero. Si se va preso, no me va a pasar la pensión. La mantención de los niños. Y eso es importante. Si los niños nacieron acá, pues hay acceso a servicios. Pero si los niños no nacieron acá, Sí, es cierto. depende, porque muchas mujeres a veces no trabajan, solo trabaja la cabeza de familia, el hombre como cabeza de familia. Sí. Pero porque es una costumbre que traen a veces desde su país, Sí, ¿no? la cultura. Es la cultura y también, que es otro de los grandes desafíos, ¿quién va a cuidar a los niños mientras la mujer trabaja? Sí. Porque el cuidado de los niños es caro. y le dicen, para pagar una babysitter mejor quédate tú en la casa. Exactamente. No solamente tenemos cuando nace, como les digo, también la gran diferencia, y es otro mundo, es si el niño nace acá, pues tiene acceso a guardería. Claro, y si no, entonces no hay ningún servicio que pueda ser al alcance sin costo alguno, ¿no? Exacto. Entonces, como todo es valorar el precio, que todo es muy caro, entonces, todo eso es como que son los primeros pasos para poder presentar una denuncia. Y después también es bastante difícil el proceso, porque es darle seguimiento, encontrar, si hay servicios con organizaciones no es tan difícil, pero si yo voy sola a presentar mi denuncia, pues conseguir un abogado que me apoye para llevar, o una abogada para llevar la denuncia. Si no hablo inglés, el intérprete. Entonces, como que son quien me acompañe para ir a poner la primera denuncia y después para seguir, aunque en las cortes asignan, por ejemplo, Montgomery County creo que es muy bueno en ese sentido, igual que Filadelfia, pero en otros es el gran desafío incluso de tener los intérpretes, de que me entiendan. Entonces, también de acuerdo a la sensibilidad que tiene el Estado hacia las familias inmigrantes. Ahí podemos decir que depende del condado donde vivan cada mujer, sí, porque dependiendo de los condados que tengan menos recursos. Y a veces los tienen, pero no los brindan, sinceramente. Exacto. Sí, es verdad. Sí, en ese mismo camino, Astrid, ¿cómo tú percibes la participación cívica de la comunidad inmigrante en la actualidad? ¿Cómo la percibes? Ese es otro desafío. Bueno, entre las cosas que yo he hecho, he estado trabajando en educación de civic engagement para comunidades bilingües, aunque en su mayoría, porque aquí también me he encontrado con que los niños ya no hablan español, sino que hablan inglés. O no quieren hablar español, entonces hay que darles la clase en inglés, pero no importa. El tema es que, bueno, con los niños es un gran trabajo, estamos sembrando la semilla, ¿verdad? Y yo creo que son un vehículo esencial para que también los papás, por ejemplo, al momento de ir a votar, que les pregunten, y por eso se hace, díganle, si el papá puede votar, que vaya a votar. Pero la otra cosa que no hemos dimensionado es también que la comunidad migrante puede votar para su país muchas veces en su consulado.
También, Sí. y no lo, Sí, a ver, y no no- lo ejecutamos. Y entonces aquí es donde tenemos que hacer el trabajo más fuerte. ¿Por qué? Es cierto, están acá, no están votando para Estados Unidos, pero puede votar para su país. Están mandando remesas. Claro, para que Y la re- situación mejore allá. y nuestros países se están sosteniendo de las remesas. Sí. Claro. Entonces, empoderarse de que también tiene voz y voto allá Ujú. Claro. y convencerlos de que se registren y que vayan a votar, porque no tiene nada que ver con el sistema de Estados Unidos, tiene que ver con su país, Con su en su país. consulado. Y precisamente esas malas condiciones fueron las que los hicieron venirse. Entonces, Cierto. ¿por qué no usar el poder del voto y el poder de su voz para mejorar los países? Claro. Porque en esto de la educación cívica no es solo, vaya a votar. No. Aquí empezamos con algo esencial. Aprendamos a usar nuestra voz y a pedir por nuestros derechos. Abogar por Claro. uno mismo. Abogar por uno mismo, exactamente. Claro. Porque si yo no me defiendo, yo siempre lo he dicho, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Claro. Cierto. Entonces, ese es el primer paso que hacemos en la educación cívica, para ya luego pasar, y como les decimos, aquí no es solo de votar para presidente, acá empezamos en nuestra casa, nos extendemos a nuestra cuadra, nos extendemos al vecindario, a nuestro condado, a nuestro estado, y así se va, Sí, así vamos se va avanzando, ampliando, sí. ¿verdad? Hasta el presidente. Claro. Y Claro. yo antes recuerdo que esa materia de educación cívica la daban en las escuelas, Sí. ¿no? En otros países. Claro. Sí. Bueno, aquí Acá también la dan, pero no tengo ni diferente idea forma, cómo sí. sea, ¿no? A pesar de que tengo 2 niños en la escuela, no. Ni yo No, tampoco. Cuando a veces ando perdida. Mire, este programa Creo que no la dan. en el que yo he estado trabajando es con el Committee of 70 y fue diseñado por una maestra retirada, Anne, que ella con la visión, porque su papá fue juez y con la visión del Civic Engagement, pero también para a empoderar la lectura, entonces utilizamos por medio de libros de cuentos, Ujú. utilizamos un libro de cuento por clase. Entonces, desde cómo pelear por mis derechos hasta por qué ir a votar. Claro. Entonces, la dinámica de estas clases, ¿qué son? Empezamos con retos de lógica, que eso a todos los niños desde 6 hasta 18 y a los adultos engancha cómo resolver ese reto de lógica. Y luego ya saltamos al contenido. Por supuesto, los niños ahorita no son solo de libro, ¿verdad? Hay que saber comprometer. De redes sociales ya. Entonces, hay que ponerles, Son investigadores profesionales en redes sociales. hay que ponerles el video, la canción, pero en un momento determinado, ¡pum!, cae el libro. Sí, eso es muy cierto. ¿Sabes qué? Yo tengo un hijo de 13 años y es curioso, pero a él le dan el libro físico y el audiolibro. Entonces, yo siempre le digo, ¿ya leíste? Estoy leyendo, pero tiene los audífonos y nada más con el dedito está pasando. Sí. Y yo me preguntaba, bueno, a nosotros, en nuestro país, nunca nos enseñaron a hacer eso, ¿verdad? No. Y él se concentra había. más, No claro, había. aparte no existe, ¿verdad? Y aparte que El no libro existe. y léelo y me traes el resumen. Pero es importante porque acá, de una u otra manera, te van inculcando la lectura. Sí, pero, claro. Y hay- buscan hay un métodos. pero ahí. Pero hay Hay un un pero. pero, ¿Por qué? Porque también eso depende mucho de la familia. Entonces, nosotros no usamos audiolibro. Nosotros lo que hacemos es que ponemos una canción relacionada con el tema, un video relacionado, pero al momento que llega el libro, es de leerlo. Claro. A veces el libro puede estar en YouTube, pero es porque nosotros queremos que tengan el contacto también con el libro y porque se trabaja con determinadas comunidades. Porque hay familias en que el papá y la mamá tal vez no terminaron la escuela en su país y vinieron. Cierto. Acá se dedican a trabajar. Sí. No hay tiempo de... Lo- No hay tiempo. y tampoco tienen el hábito de agarrar un libro y leerles al niño. Entonces esos niños tienen menos relación con la lectura que un niño que puede estar viendo a sus papás todos los días trabajar en una computadora y ver libros porque es su trabajo,
Claro. Entonces van a agarrar un libro con mucha naturalidad y lo van a leer. Cierto. Entonces, lo que nosotros queremos es comprometer a estos niños que el ambiente no les está motivando mucho la lectura a que lean. Crearle el hábito. Y por ejemplo, ahorita en Lower Merion hay un movimiento que se llama Lápices sobre Píxeles. Porque ¿qué están viendo en las escuelas también los papás? Hay un estudio reciente de que la generación que nació a finales de los 90 hasta el 2010 está resultando menos inteligentes que sus papás. Por el tipo de educación que se han tenido. Sí, Claro. Entonces ahí ya está el movimiento de pedirle al distrito escolar de que les quiten las computadoras, y que se vuelva un poco más al usar lápiz, papel y eso. Claro. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Entonces algo así nosotros estamos intentando con nuestro grupito, ¿verdad? pero sí se puede hacer, porque yo esta vez, ahorita con mi hijo, le dije a la maestra que, porque me dice, se distrae mucho haciendo sus tareas y viendo otro. Entonces le dije yo puedo hacer una carta donde diga que use más, escribir más y que use menos. Sí, me dice, tú puedes hacer la carta. Es que ya en las escuelas están las computadoras para todos, tabletas y computadoras. Entonces ellos eso es lo que les gusta. Tú le dices, vamos a leer, ya, en la tableta. No, coge el libro. No, es que en la tableta está lo mismo. Ya no sé. Y entonces, en esta vía de educar con el libro, pero también abogar por mis derechos, entonces es donde enseñamos a los niños también a denunciar. Cualquier violencia. Y entonces ahí es donde empieza. Y hablamos de la violencia doméstica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte no solo de ir a votar, como les decía yo, sino que es de empoderarlos para defenderse y defender también a sus familiares, ¿verdad? Porque no es solo ellos, sino que entonces, como ellos, por ser parte de una comunidad, tienen el derecho de acudir a las autoridades y denunciar. Incluso ¿Y qué muchos hemos niños visto? van con sus maestras o consejeros y les dicen, mi mamá está pasando Claro. esto. Así es. Entonces ya Y hay directamente otros la niños que maestra. no, que los maestros se empiezan a dar cuenta y comienzan a preguntar, ¿qué está pasando? Bien. Entonces aquí esa es la tarea de educar cívicamente. Sí. Claro, que Claro. pueda, como tú dices, ¿no? A través de su voz defenderse, pero también puede defender a quien está sufriendo la violencia dentro de su propio Dentro de hogar, su casa. ¿no? En este caso puede Sí. ser mamá o puede ser papá, ¿no? Exacto. Porque hablamos violencia doméstica, pero no hablamos a veces del género, ¿no? O también, Porque- como ella dijo, puede ser violencia para los abuelos, para los tíos, también Sí, puede O también. sea, ser. ustedes les Muchas hablan en veces. general lo que es la violencia Exacto. doméstica. Sí. ¿Y de qué edad? ¿Cómo recordar? Nosotros tenemos desde 6 años hasta 18. 18. ajá. O sea, trabajamos con todos los grupos. Pero empiezan a los Ese 6, niño O sea, es porque es, adolescente. la edad. como se trabajan con programas after school o en escuelas o programas de verano, es la edad en que estos programas reciben a los niños. ¿Y ustedes los educan en todas las áreas o tienen diferentes? No, nosotros vamos En con esto de empoderarlos Ajá, a diferentes través de escuelas. los libros a los diferentes programas. Ok. que ¿Y algún programa para las mujeres que, por ejemplo, yo no quiero denunciar, pero sí me quiero informar? ¿Hay algún tipo de programa que conozcas o que sepas? ¿Alguna Porque a red? lo mejor, por ejemplo, decimos, es que existe tal centro y allá te pueden orientar, pero luego vas y... No te Hay, ayuda, hay, no te hay, ayuda. hay, Ajá, por alguna ejemplo, red o si- grupo de apoyo. por ejemplo, si se va al Northeast, está Concilio y está Esperanza. Ahí les informan y les pueden ayudar. Ok. Incluso van a la puerta abierta, que da apoyo emocional, pero también si necesitan ir a denunciar, hacen el contacto con las organizaciones. Normalmente las organizaciones comunitarias derivan a las organizaciones que se dedican estrictamente solo a violencia contra la mujer para que lleven los casos. Pero si van a una organización comunitaria, ellos los van a derivar. ¿Qué es lo que más recomiendas cuando una mujer está sufriendo violencia doméstica? Ya nosotros hemos hablado de las redes, hemos hablado de que hasta que te sientas segura
háblalo, platícalo, ¿no? Pero a lo mejor solamente quieres que, por ejemplo, Tania sepa, yo quiero que Tania sepa qué me está pasando, pero no quiero que me diga, sino que me escuche nada más. Pero si voy contigo y tú eres abogada, pero nada más quiero que me des un consejo porque no quiero actuar, ¿tú qué harías? ¿Qué le aconsejarías a esa persona? Yo voy a ser muy clara en el tema cuando bueno, cualquier tipo de violencia puede llegar a la muerte, pero los casos más aberrantes se van contra la mujer. Y en las noticias, si ven los noticieros, van a ver, yo digo que por lo menos una vez a la semana alguna noticia de alguna mujer que fue encontrada muerta y a los días o en el mismo día se va a saber que fue su pareja, que fue su expareja. Entonces yo creo que lo primero que tienen que saber es que no se tienen que quedar calladas porque puede llegar a la muerte. Cierto. Entonces, yo como persona, acá no digo, no soy abogada, no ejerzo como abogada, pero cuando yo trabajo en servicios sociales o yo hablo con la gente, yo les digo, denuncie. Por ejemplo, me pasó una vez, estaba como organizadora de sindicato, estábamos en la estación de policía y íbamos a poner denuncia por una agresión en el trabajo. Y delante de mí habían dos señoras intentando poner denuncia por violencia doméstica. Entonces, no me pude quedar callada, ¿verdad? Porque no sabía, y los policías les estaban medio orientando, pero estaba la barrera del idioma, era en el Northeast. Entonces les dije, miren, entonces yo me puse ahí a buscar en el teléfono inmediatamente a dónde podían ir ahí cerca, les dije, pueden ir a tal lugar, es importante, ahí le van a dar seguimiento, porque no es solo de que vaya a denunciar, también que le den el apoyo psicológico, porque se necesita muchísimo. Claro. Y los recursos. Que existan los recursos, entonces les decimos, vayan, les dije, vaya, haga, porque esa es otra cosa. Yo creo que la información no es exclusiva de una persona por lo que ha venido haciendo. Yo creo que es responsabilidad de todos. Y si alguien nos dice, mire, y si sé a dónde ir, pues le digo, y si no, ¿por qué no decirle, mire, por qué no buscamos juntas a dónde la pueden ayudar? Exacto, siempre darle apoyo. Dar el apoyo. Porque, ¿qué es otra cosa con la que nos encontramos en este momento? Mucha mujer que migró sola con hijos. Están solas acá. Claro. Y encuentran parejas y no están informadas y están en vulnerabilidad por los hijos. Entonces, no importa que sea tan vulnerable y que necesiten que alguien las apoye, hay que denunciar. Sí. Porque su vida es primero. Peligro. Y ahí que estabas tocando un punto que me vino a la mente también. Creo que lo voy a decir lo último para poder hablar de las redes sociales. Es que también, si buscan otra pareja, como dice, también vienen ahí enfermedades transmisibles. Sí, que claro, a veces no todo, tenemos. corren el Creo que riesgo. podemos tener un tema también más en el futuro, como también de parejas puede también ser vulnerable a contraer enfermedades de transmisión sexual también. Claro, la salud pública es La salud importante. pública también muy importante. Así que yo quiero invitarlas, gracias Astrid, voy a invitar a las redes sociales para que nos sigan como Voz Colectiva, aquí a la audiencia, pues darle las gracias también, ¿verdad? Porque voy a ahorita mencionar lo que nos pueden ver en YouTube, este programa y los otros que han visto, si los pueden, si los están viendo en este momento, dejar su comentario, o si los ven después, también dejar su comentario, que todo eso a nosotros nos sirve también para ir preparando nuestro siguiente y buscar la siguiente persona que nos puede venir a hablar con muchos recursos disponibles. Estamos en Spotify, estamos también en 2.platform.com, también en Instagram y en Facebook, así que puede dejar, y también como Voz Colectiva de Filadelfia, así que por favor también les invito a que nos sigan y pues vamos a ir despidiendo ya el programa, ¿verdad? Claro que sí. Pues le agradecemos muchísimo a Astrid, de verdad, enriquecernos con todo lo que nos puso en la mesa, bastante. desde la violencia, la escuela, la educación cívica, la importancia de los libros, la importancia de educarnos, Sí, educar. porque es educarnos, a través de una lectura es Claro. ir a educarnos, ¿no? A lo mejor las mamás no tienen esos 2, 3, 5 minutos para leer una página o 2 páginas, pero yo creo que todos debemos empezar por eso, ¿no? Claro. Y qué bueno que haya ese tipo de programas donde empezamos a darles interés a los niños para que. Te agradecemos muchísimo tu participación, tu colaboración y este enorme
talento que tienes, porque a veces es un gran talento Claro por que todo sí. lo que te ha pasado y las vivencias que has tenido para poderlo traer hoy acá y Y que ayudar a la puedas comunidad. compartirlo Con y el que programa. sepan las mujeres que educarse es lo mejor. Así es. Muchas gracias por la invitación. Sí, y No, pues también gracias, decirle que Astrid. no están solas también. Claro. Importante decir, no están solas, así que eso es también muy importante. Claro que sí. Gracias. Desde Filadelfia creemos en las mujeres como fuerza de desarrollo. Bienvenide a Voz Colectiva, una sala de redacción que discute la condición y los problemas de ser mujer, inmigrante y latina en el país del norte. Muchas preguntas, respuestas colectivas.